Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a terminar el tercer y último estudio denominado Al Dios no conocido. Lo basamos en Hechos capítulo 17, versículos 25 y 26. Te pregunto, ¿se te ha ocurrido alguna vez que nunca le ha sucedido nada a Dios? En otras palabras, ¿ya has aprendido que Dios nunca aprendió nada? Él siempre lo supo. Dios nunca se despertó un día y dijo, creo que voy a trabajar en algunos problemas matemáticos. ¿Quién en sus correctos cabales lo haría? Dios creó las leyes y los principios matemáticos por los cuales Él ordenó lógicamente a su universo. Nada le ocurre a Dios. Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todos lados. Y Él es omnipotente, diciendo que todo lo puede. Nunca alcanzaremos sino una pequeña fracción del conocimiento de Dios. Una de las evidencias que nunca conocerás a fondo en el estudio sobre Dios es el hecho de que ni siquiera conocerás a fondo su palabra escrita, la Biblia. Nunca leerás la Biblia las veces suficientes como para que le pongas en un estante y digas, listo, la conozco a fondo. No importa cuántas veces leas la Biblia, solo estás empezando a aprenderla. Sin embargo, aun cuando dominemos a fondo el estudio de Dios, como se revela en su palabra, no existe ningún otro estudio que sea más importante para la vida y para vivir. La remarcable introducción de J.I. Parker sobre su libro Conociendo a Dios da una interesante ilustración de esa verdad. Él escribe esto: conocer acerca de la naturaleza y del carácter de Dios es de crucial importancia para poder vivir nuestras vidas. Así como sería cruel para un hombre de una tribu del Amazonas hacerlo volar a Londres y ponerlo con las explicaciones para luego dejarlo, como alguien que no sabía nada de inglés ni de Inglaterra, para sustentarse por sí mismo. De la misma manera, somos crueles con nosotros mismos si tratamos de vivir en este mundo sin saber acerca del Dios de quien es este mundo y quien lo dirige. Hacer caso omiso del estudio de Dios y sentenciarte a ti mismo a tambalearte y a andar tropezando por la vida a ciegas, sin ningún sentido de dirección y sin entender qué es lo que te rodea, de esta manera puedes gastar tu vida y perder tu alma. Hasta ahí lo que dice J.I. Parker. La tragedia de nuestra generación es que el estudio sobre el carácter de Dios ha sido removido del currículum de la iglesia evangélica. La iglesia de hoy está más interesada en las bendiciones de Dios que en conocer el carácter de Dios. Los púlpitos de nuestra tierra también han sido trivializados por los despliegues de personalidades o por atriles terapéuticos que dan confortables y prácticos consejos sobre todo, desde la higiene hasta la nutrición y hasta un pensamiento positivo sobre lo financiero, las relaciones y 3 pasos para la satisfacción marital. No estoy sugiriendo que la palabra de Dios no abarca algunas de estas cosas, sino que estoy diciendo que estas cosas han tomado un lugar central, tanto que la persona y el carácter, la naturaleza y los atributos, la santidad y el juicio, la gracia y la misericordia de Dios son raramente expuestas. La Biblia se ha convertido en un manual sobre cómo vivir una vida próspera y feliz, en vez de ser un manual sobre cómo conocer y adorar al único Dios vivo y verdadero. Escucha esta cita de Donald McCone. Dice así él: visita una iglesia el domingo por la mañana. La mayoría lo hará. Y seguramente encontrarás a una confortable congregación relacionándose con una deidad que se adapta agradablemente a sus posiciones, las cuales se adaptan a sus experiencias espirituales individuales. Pero difícilmente encuentres un temor reverente o un sentido de misterio. Las únicas manos que sudarán serán las del predicador inseguro si el mensaje funcionará. Las únicas rodillas temblorosas serán las del solista que está por cantar. Aún así, el Nuevo Testamento nos advierte: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como dice Hebreos capítulo 12. Hoy, el temor y la reverencia han sido reemplazados por un bostezo familiar.
El fuego consumidor se ha convertido en la llama de una vela sin calor, sin una luz que encandile, sin poder para purificar. ¿Por qué? Porque preferimos la ilusión de una deidad más segura, y así hemos reducido a Dios a un tamaño más maniable. Puede también ser revelado que el peor pecado de la Iglesia al final del siglo XX ha sido la trivialización de Dios. Hasta ahí lo que dice Donald McCone. Damas y caballeros, les propondré hoy que Dios ha sido trivializado sencillamente porque nosotros no sabemos quién es Dios. Él se ha convertido en el Dios no conocido. Por lo tanto, debemos buscar volverlo a presentar a través de un mensaje y de una predicación del apóstol Pablo y registrada para nosotros en el libro de los Hechos capítulo 17. Búscalo en tu Biblia, por favor. Vamos a hacer un repaso. Hasta aquí en nuestro estudio de Hechos capítulo 17 hemos descubierto 2 puntos del sermón de Pablo. Primero, punto número 1, mi Dios es más que un monumento, decía el apóstol Pablo. En otras palabras, Él no es un Dios de piedra o de oro o de plata. Él es el único y verdadero Señor del cielo y de la tierra. El punto número 2 de esta predicación, el apóstol Pablo decía, mi Dios lo hizo todo. En nuestra última charla vimos los puntos de vista del mundo de los deístas, panteístas, ateos y de los dioses finitos. Cada punto de vista demandaba fe para creer lo que ellos creían. Repasemos. Por ejemplo, para los deístas, creer que Dios creó al mundo y luego se marchó requiere fe. Para el politeísta, creer que el mundo estaba lleno de muchos dioses y que él o ella era uno de ellos requiere fe. Para el ateo, creer que no hay Dios, que el orden evolucionó por sí mismo y que la vida y el aliento se esparcieron de la nada, requiere fe. Para el que cree en un Dios finito, creer que existe un Dios pero que no es lo suficientemente poderoso como para manejar a un mundo ocupado, también requiere fe. Para el teísta, creer en los registros de las Escrituras que Dios creó los cielos y la tierra con su omnipotente poder y perfecta creatividad, requiere fe. La fe del teísta es sustanciada por el orden creativo de los cielos y de la tierra. Como dijo David en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El señor Isaac Newton tenía una réplica perfectamente reducida del entonces conocido sistema solar construido para sus estudios. Una gran pelota dorada representaba al Sol en el centro y los planetas conocidos giraban alrededor de él a través de una serie de dientes, cinturones y varas. Era una máquina bastante sofisticada y maravillosa. Un día, mientras Newton estaba estudiando su modelo, un amigo agnóstico fue a visitarlo. El hombre se maravilló ante la máquina y preguntó, ¿quién hizo esta preciosura? Sin mirar hacia arriba, Newton contestó, nadie. ¿Nadie?, preguntó su amigo. Es verdad, dijo Newton. Todas estas pelotas y dientes y cinturones y mecanismos se unieron por sí solos. Maravilla de maravillas, por casualidad comenzaron a girar en sus órbitas en un tiempo perfecto. El mensaje era claro y audible. Pablo le dice a los atenienses, mi Dios lo hizo todo. Pero veamos también ahora la valiente declaración de Pablo. Hacemos una continuación. En nuestro estudio de hoy descubriremos el tercer punto del sermón de Pablo. Mi Dios es el autor y vibrador todopoderoso. El punto número 3, por favor, toma nota. Mi Dios es el autor y vibrador todopoderoso. Ahora, a disposición del Dios del apóstol Pablo, este Dios no conocido para los atenienses, para ser el autor y vibrador del planeta Tierra, 2 cosas debían ser verdad. Primero, que Dios debería ser trascendental e inherente. Es fácil dividir desde el versículo 25 al 29 de Hechos capítulo 17, a lo largo de estas 2 experiencias teológicas de la naturaleza y del carácter de Dios. En primer lugar, Dios es trascendente. Cuando decimos que Dios es trascendente, queremos decir que
Dios está sobre y por encima de toda la creación. Él está separado de la creación, es un espíritu distinto, superior y soberano. Mientras que Dios está en todos lados, Él no está en todo. Observa lo que Pablo dice acerca de Dios en los versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo, Él está separado del mundo. ¿Se dan cuenta? Continuamos el versículo, dice, y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ahí se muestra que es trascendente, por debajo y por encima como maestro. Dice la palabra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Esto no significa que no podemos servirle. Simplemente significa que Dios no depende de nosotros para su propia existencia. Los teólogos se refieren a eso como la existencia independiente de Dios. Así lo llaman. Él no te necesita para poder sobrevivir. Tú lo necesitas a Él. No te olvides de esto. No pones un plato de comida para este Dios. No tienes que quemar incienso para esta deidad, como vi en las casas de inconversos en Japón, en sus repisas para los dioses y quemando constantemente incienso. Dios no quiere el trabajo de nuestras manos, Él quiere la adoración de nuestros corazones. Observa, de hecho, en la próxima frase del versículo 25b. Dice, como si necesitase de algo. Dios es autosuficiente. La palabra griega original traducida para necesitase de algo es prosdeomía. Esto podría traducirse, Él no quiere nada o no necesita nada más. Él no es como nosotros, ¿no es verdad? Nosotros siempre queremos algo más de lo que ya tenemos. Podemos querer una extensión para nuestra casa, o algo más para nuestra colección automovilística, o algo más para nuestro guardarropas, o algo más para nuestro estatus o posición en la vida. Siempre queremos algo más. Si le preguntaras a mi esposa, ¿hay algo que te gustaría más? Ella diría, sin dudarlo, más lugar para almacenar. Seguramente. El cumpleaños de mi esposa se acerca y lo que ella realmente desearía sería otro placar. Ellos sencillamente no los venden en Walmart. Si me hicieras esa pregunta a mí, probablemente yo contestaría, hay un set de libros que me gustaría agregar a mi biblioteca. No tengo más espacio, pero haría el espacio inmediatamente. El año pasado quizás pensaste, si solo hiciera unos $1 más por semana estaría mucho mejor. Bueno, ahora sacas unos $1 más por semana. ¿Y ahora qué? Ninguno de nosotros dice alguna vez, tenemos lo suficiente. Nunca lo decimos. Dios lo hace. Él es autosuficiente. David escribe en el Salmo 50 desde el versículo 10 al 12 de esta manera. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora observa la última parte del versículo 25 del capítulo 17 de Hechos. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora, en este punto del mensaje, Pablo comienza a disparar algunos misiles de verdad al fuerte del politeísmo de los atenienses. Ellos le habían dado a Zeus el honor de ser la fuente de la vida. De hecho, la palabra griega para vida es zoe. Pablo está diciendo, zoe no proviene de parte de Zeus. Pablo dice, hay un autor y un agitador del planeta Tierra. Ese Señor soberano, con existencia propia, autosuficiente y trascendente, es el Dios que ustedes no conocen. Ahora, ¿por qué es importante que comprendamos la trascendencia de Dios, que Dios está separado de su creación y que Él está por encima y es soberano sobre su creación? ¿Por qué es importante esto? Una razón es que nos da una visión apropiada hacia la creación. Tú no puedes deificar o personalizar a la tierra como si fuera una madre que requiere tu protección, a fin de que ella se sienta feliz y completa.
He visto calcomanías que dicen, ama a tu madre tierra. La elevación de la creación sucede sencillamente porque las personas no conocen al Creador. Sencillamente por eso. Entonces, en vez de amar, adorar y honrar al Creador, ellos ofrecen todo ese amor, adoración y honor a la creación. Sin embargo, si comprendemos que una persona separada y superintendente, conocido como el Trino Dios, quien a través de Jesucristo, la segunda persona de la deidad, creó todo lo que existe, entonces luego ponemos nuestra adoración a sus pies. La Biblia lo deja en claro. Cuando nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, que Dios usa la naturaleza de una manera que es similar a la manera en que nosotros usamos un teléfono. Nosotros escuchamos como si fuesen los atributos de un creativo diseñador y el poder viniendo a través de la naturaleza del teléfono. ¿Puedes imaginar a un hombre escuchando la voz de su amada a través del teléfono y luego enamorándose del teléfono? Parece increíble. ¿Puedes imaginarlo diciendo, bueno, escuché su voz a través de esa cosa plástica y decidí en cambio casarme con él? Simplemente amo a mi teléfono. Parece increíble. ¿No es eso lo que el hombre no regenerado ha hecho? Él ve y escucha el carácter del Dios creador viniendo de la naturaleza y luego se enamora de la naturaleza. Pero no solamente vamos a marcar a través de la palabra de Dios lo que el apóstol Pablo está diciendo de que Dios es trascendente, sino que también Dios es inherente. Ahora, no solo Dios es trascendente sobre toda la creación, sino que Él también es inherente. Cuando decimos que Dios es inherente, queremos decir que, mientras Dios está separado de la creación, Él está al mismo tiempo involucrado activamente en la naturaleza humana y en la historia humana. Él es un líder personal, cuidadoso y amoroso que interactúa con su creación. Esto es ser inherente. Los griegos a los que Pablo les estaba hablando no conocían nada acerca de un Dios personal y cuidadoso. Aún así, como ya se declaró en la última parte del versículo 25, Pablo continuará enseñando el compromiso personal de Dios. Mateo registra el sermón de Jesucristo cuando él predicó que el Dios creador está involucrado al enviar los rayos del sol y la lluvia, al alimentar y proteger a las aves y las vestimentas de las flores. Jesús hizo una declaración políticamente incorrecta a su audiencia humana, como se registra en Mateo capítulo 6, versículo 26b, diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dicho de otra manera, ustedes tienen más valor que un pájaro, ustedes son más importantes que una flor, un árbol, que no tiene derecho inherente para existir. Pero ustedes sí lo tienen. Imagínate cómo habría sido citado Jesús en los periódicos de hoy en día. Lo maravilloso es el punto que Cristo está haciendo con su audiencia, es decir, si Dios tiene tanto cuidado de las aves que están en los cielos y de las flores del campo, imagínate cuánto se ocupa de ustedes. El versículo 25b nos dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Él no es un Dios distante, removido y trascendental. Él es un Dios íntimamente involucrado, trascendental, pero inherente. Pablo continúa diciendo, aquí se muestra cuán involucrado está Él. Observa el versículo 26 de Hechos, capítulo 17. Hechos 17, 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los griegos creían que ellos eran una raza especial. Pablo dice, ustedes fueron originados del mismo hombre que todos los demás, Adán y su esposa Eva. Los griegos no podían alegar ser una raza especial. Ellos fueron formados de la misma arcilla que todos los demás.
Me resultó fascinante leer los resultados de un estudio hecho por 2 bioquímicos en la Universidad de California. El artículo decía que la mayoría del ADN de las células humanas se encuentra en el núcleo de la célula, en la forma de los cromosomas, pero también hay un ADN fuera del núcleo, en la mitocondria, o ADN-MT. Lo interesante sobre el ADN-MT es que por generaciones cambia en su estable y conocido porcentaje de mutación en los seres humanos. Otra cosa interesante es que ADN-MT es inherente solo a través de la madre. Estos bioquímicos examinaron ADN-MT extraídos de 147 individuos representando 5 regiones geográficas del mundo. Ellos eran capaces de construir un árbol genealógico analizando las diferencias en las extracciones del ADN-MT. La información reveló un ADN-MT ancestral en común. Ellos ahora creen que una sola mujer fue el ancestro de todos los que están sobre la Tierra en la actualidad. Ellos la han apodado Eva. Por lo tanto, no es la madre Tierra, es la madre Eva. ¡Qué descubrimiento, podemos decir! ¡Qué cosa, ¿no? Aproximadamente 2000 años atrás, el apóstol Pablo hizo la declaración de que los orgullosos griegos eran del mismo árbol genealógico que todos los demás. No existe ninguna clase ni raza especial. En otras palabras, el Dios no conocido es ciego ante los colores, es ciego ante las razas, no venera a las personas. Nadie tiene ventaja con él. Todos son equitativamente pecadores y todos se pararán ante él un día. Pablo se está adelantando hacia el clímax de su sermón en ese mismísimo punto. Hay más sobre este punto del cual pensé originalmente compartir, pero si no me detengo ahora, no seré capaz de desarrollar el próximo punto crítico en el sermón de Pablo. El siguiente punto es que Dios ya ha determinado los límites de Rusia, de China y de Estados Unidos y de cualquier otra nación, y Él sabe cuánto tiempo van a permanecer estas naciones. Pero vayamos a una aplicación. Permíteme aplicar la hermosura de estos atributos de Dios que hemos estudiado hoy en una ilustración de William Bibb. Él dice así: Teodoro Roosevelt y yo solíamos jugar un pequeño juego. Luego de una noche de charla antes de retirarnos hacia nuestros dormitorios, saldríamos al césped y observaríamos los cielos hasta que encontráramos la débil mancha de luz detrás de la esquina inferior de la mano izquierda de la gran manzana de Pegaso. Luego, cualquiera de nosotros recitaría: «Esa es la galaxia espiral de Andrómeda. Es tan grande como nuestra Vía Láctea. Es una de las 100 millones de galaxias. Consiste en 1 billón de soles, cada uno mayor que el nuestro». Luego, Roosevelt sonreiría y diría: «Bueno, ahora pienso que todos nosotros somos lo suficientemente pequeños. Vamos a la cama». Hasta ahí lo que dice este escrito. Lo maravilloso de estudiar la grandeza y la majestad de Dios es decir que Él es trascendente e inherente, que Él tiene existencia propia y es autosuficiente, que Él es el recurso divino y el gobernante divino. Es entonces cuando descubro cuán grande es Él y vuelvo a descubrir cuán pequeño soy. Y mis problemas, sobre los que pensaba que eran grandes, se tornaron muy pequeños comparados con Él. Mis pequeños cambios a lo largo de mi breve vida son nada comparados con su trascendencia e inherencia. Y puedo tomar cada uno de mis problemas y echarlos sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Esto es como mi pequeña hija de 4 años recientemente viniendo hacia mí con su brazalete de plástico, el cual no podía poner en su muñeca. Es uno con todas estas joyas de plástico alrededor del mismo. Ella me lo trajo y me dijo: «Papi, ¿puedes arreglar esto?». Con unos pocos arreglos puse ese pequeño brazalete en su pequeña muñeca. Era un gran problema para ella, pero no era nada para mí.
La razón por la cual la Iglesia está agobiada con sus problemas y por lo que los cristianos están tan ansiosos y preocupados como los no cristianos es porque el Dios de ellos se ha vuelto pequeño y distante. En realidad, se ha convertido en un Dios desconocido. Sin embargo, cuando descubres la grandeza de tu Dios, entonces te vuelves lo suficientemente pequeño como para descansar en la sombra de su poder. Y es entonces que tú puedes apresurarte hacia la fortaleza de sus brazos eternos. Como dice la canción, Él tiene al mundo entero en sus manos, Él tiene al mundo entero en sus manos, Él tiene al mundo entero en sus manos, Él tiene al mundo entero en sus manos. Te tiene a ti y a mí, cristiano, en sus manos. Te tiene a ti y a mí, cristiano, en sus manos. Te tiene a ti y a mí, cristiano, en sus manos. Tiene al mundo entero en sus manos.